Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 13. En esta mañana continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta de Santiago a la iglesia dispersa en Asia Menor y que es supremamente pertinente para nosotros. Hemos estado estudiando esta carta bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios me llena de obras. Hemos estado haciendo un énfasis en esta introducción de la importancia de comprender claramente los conceptos para que podamos entender y descifrar las grandes realidades y desafíos de la vida. Si no entendemos adecuadamente los conceptos, si no tenemos precisión y claridad sobre lo que nosotros creemos y vivimos y sobre procesos y circunstancias que enfrentamos, pues nos va a ser supremamente difícil entender o descifrar o explicar o comprender realidades que nosotros vamos enfrentando en la vida. El texto de Santiago 1.13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una afirmación contundente que hace el escritor, es una de las reclamaciones o de las censuras contra la audiencia, diciendo: no se les ocurra eso. Si esto les sucede, nunca se les ocurra o no se atrevan o no procedan a culpar o a buscar responsables y mucho menos culpar a Dios de una situación tan abominable como es la tentación y de una situación tan maligna, tan confusa como es la tentación que surge del mal o de la perversión. El texto dice: cuando alguno es tentado, no diga. Y ese es el título de esta mañana en nuestra prédica. Nunca digas qué. ¿Sí? Hay cosas que nunca se deben decir. Y como no se deben decir, tampoco se deben pensar. Y como no se deben pensar, tampoco las debemos creer. ¿Por qué? Porque son erráticas. Hay cosas que es adecuado creer, hablar, comunicar y proclamar. Pero hay cosas que no es adecuado y que no es pertinente creer, ni siquiera pensar. Y la Biblia nos va a plantear aquí uno de esos aspectos o de esos conceptos o análisis que ni siquiera debiera pasar por la mente, es decir, que no soporta ningún juicio de valor y que no debe ser tenido en cuenta. ¿Qué es esa situación? ¿Qué es lo que nosotros no debiéramos pensar? Y recuerden que aquí estamos hablando en asuntos de moral, de legalidad, pero también de ética. Nosotros vivimos en una sociedad que cada día corre la línea ética, es decir, baja el umbral de la ética, corre los límites y pareciera que cada día todo está permitido. Que cosas que en la antigüedad fueron censuradas, que cosas que en la antigüedad fueron abominables, nuestra sociedad las abraza y las promueve diciendo: no, ya se legalizó, ya se normatizó, ya está arreglado, ya es permitido. Recuerden que uno de los grandes desafíos de la sociedad contemporánea en cuanto a la ética y la moral es la normalización. Todo se normaliza, ¿cierto? Lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo, y a lo malo que antes era censurado hoy se legisla a favor, de tal manera que uno dice: bueno, pero ya la Corte lo aprobó, o ya el Congreso lo aprobó, o ya está firmado por el presidente, entonces está permitido. La pregunta es: ¿eso que las sociedades o los parlamentos aprueban está permitido? ¿Eso que las leyes o las cortes promueven, aunque sea malo, se puede justificar por la legalización? Y la respuesta es no. Todo lo que Dios dice que no, siempre será no. Y lo que Dios dice que sí, siempre será sí. Y ese es el llamado del apóstol Santiago para no engañarnos, pensando que hay cosas que antes eran no, pero ahora es sí, o que antes era sí, pero ahora es no, y que eso es permitido porque estamos en una sociedad moderna, porque las cortes lo han aprobado, porque el gobierno lo ha permitido y porque la sociedad lo ha exigido. Entonces, contundentemente no, y a eso es lo que el apóstol nos llama la atención. Nos va a llamar la atención diciendo que hay pruebas, ya lo dijo, y que las pruebas vienen de parte de Dios y son medios legítimos para forjar el carácter, son medios adecuados para ayudarnos a ser fuertes, resistentes, a permanecer y persistir, pero que junto a la prueba surge la tentación. Recordemos que la prueba viene de Dios, pero la tentación surge de otros medios o de otras fuentes, y lo que hace la tentación es controvertir con la prueba. Es decir, es un mensaje paralelo
pero que viene en sentido opuesto para contrariar la prueba. Es decir, cuando nos llega la prueba, la tentación surge diciendo, no es adecuada, o no la pases, o si la pierdes no hay tanto problema, o pudieras pasar por alto la prueba y mejor cae en la tentación evadiendo o justificando o haciéndote a un lado para que no sea tan fuerte la exigencia. Es decir, la tentación es a evadir la prueba y la tentación es a salir corriendo en medio de la prueba o a condenar a Dios o a reclamarle a Dios diciendo, ¿por qué me prueba tanto? No necesito. Esa prueba que tú me pusiste no es adecuada o me la pusiste muy alta y yo la quiero pero más baja. Esa es la tentación. La tentación es la forma como evadimos, como justificamos, como decimos popularmente, como escurrimos el bulto para nosotros justificarnos y decir, bueno, pues yo tengo una razón para no enfrentar la prueba y prefiero hacerme a un lado. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Claramente el texto nos dice que Dios probó a Abraham. Entonces, ¿de dónde viene la prueba? De Dios. ¿Por qué es necesaria? Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué Dios permite pruebas a sus hijos? Porque está formando su carácter, porque está realizando un plan, santificación, perseverancia, forjar su vida, arraigarlos, y por eso es necesaria la prueba. Con claridad el texto dice que Dios probó a Abraham. Es decir, Dios no tiene temor o no tiene miedo a relacionarse con la prueba y a decir que Él prueba a sus hijos. De hecho, dice que es necesario diversas pruebas y que las diversas pruebas son útiles. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fuimos aprobados por Dios, es decir, fuimos positivo para prueba. Dios dijo, este es mi hijo, es positivo para prueba, entonces vienen las pruebas. Y esas pruebas son los medios para que Dios pruebe o pese nuestros corazones y para que Él con la gracia y la bondad que le caracteriza nos dé victoria y nos ayude a ser más que triunfadores. Entonces Dios prueba a sus hijos, prueba sus corazones, sus creencias, sus reacciones, prueba sus virtudes y les forja para que sean para Él. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí encontramos una contraparte, ¿sí? Que es la que contraría la verdad y contraría la regla y contraría la moral. Dios dice no y Satanás dice con que Dios os ha dicho. Es decir, aquí irrumpe en la historia un personaje que según la palabra de Dios es el maligno, el adversario o el opositor y también es llamado el tentador. El tentador le enseña al hombre a que no está bien mantenerse en la voluntad de Dios y que puede correr la línea ética. Dios dice no porque morirás. Y Satanás dice experimentemos, probemos. Con que Dios os ha dicho, y por eso el Señor le pregunta a Adán y Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, eso no te lo enseñé yo, eso no te lo dije yo no te preparé y te instruí para eso. Si alguien te lo enseñó, no fui yo. Esa lección, ese paso que diste, esa consecuencia que estás experimentando, no fue indicada o no fue inducida por mi parte. ¿Quién lo hizo? Y luego le hace una segunda pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Es decir, ¿cruzaste la línea? ¿Te diste una licencia? ¿Pasaste la línea ética y violentaste el principio pensando que no iba a suceder nada, que no ibas a experimentar consecuencias y que yo no me iba a enterar? Básicamente es una denuncia, es una censura a la conciencia, diciéndole, alguien diferente a mí te enseñó. Y eso que te enseñó fue contrario a lo que yo te enseñé, y contrario a la verdad, y por eso tienes consecuencias. Y como hiciste lo contrario a lo que yo te mandé, tienes consecuencias adversas y nefastas, pero no vayas en ningún momento a pensar que yo soy responsable de esas consecuencias y que yo tengo la culpa. En Mateo capítulo 6, versículo 13, en la oración modelo que Jesús nos enseñó, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren cómo Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de ir contra la voluntad de Dios, la tentación de no aceptar la sabiduría de Dios y la tentación de pensar que nosotros tenemos mejores ideas, mejores opiniones y mejores reacciones que las que Dios nos propone. La tentación de pensar que lo que Dios dice se puede justificar o se puede evadir y que lo que yo tengo es válido y puede competir con los principios de Dios. No hagamos eso. No nos dejes caer en tentación. Ahora, Dios no tienta a nadie. Lo dice el texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Más bien hay un tentador que es adversario de Dios y adversario nuestro, y Él es el que nos pone la tentación y nosotros cedemos porque nuestro corazón es engañoso, y más bien el creyente tiene un auxilio en la oración y tiene un auxilio en Cristo para decirle, no me dejes caer en tentación. Es decir, claramente Dios no tienta a nadie, más bien es el defensor o el auxiliador o aquel a quien podemos interceder para que nos guarde de caer y nos libre del mal y nos dé la victoria en medio de las tentaciones. Nunca digas que, es lo que nos va a plantear aquí Santiago. ¿Qué es lo que nunca debemos decir? ¿Qué es lo que nunca se nos debe ocurrir o pasar por la mente o ni siquiera meditarlo por un segundo en nuestra mente y en nuestro corazón? Entonces lo primero que nos va a decir aquí el escritor, que es el gran predicador Santiago, nos va a decir, nunca digas que tú eres inocente. Nunca se te ocurra pensar que tú no tienes riesgos y que no puedes caer y que no hay peligro y que no hay amenaza y que tú estás a salvo porque simplemente eres inocente. No se te ocurra decir eso. Recuerden que esa es una de las tendencias de esta sociedad. Dicen que todos los niños son inocentes. ¿Se han escuchado? La gente dice, ay, pobrecito, es Angelito, es un inocente. ¿Por qué le pasó eso? Pero la Biblia dice que todos nacemos en pecado y que aún nuestros hijos nacen en pecado y que son pecadores necesitando el arrepentimiento. Pero con frecuencia la gente dice, no es justo que hayan matado a tal persona o que hayan atacado a esta ciudadanía o esta población porque ellos son inocentes. Si con frecuencia pensamos que el trabajador, el obrero, el joven, la mujer que está en la casa, las familias que están laborando son inocentes y que no tienen responsabilidad moral y legal ante Dios. Y a eso Santiago quiere responder, a esa tendencia peligrosa, esa tendencia nociva que tenemos de decir que todos somos inocentes. Incluso a una persona cuando lo toman como criminal o lo arrestan, tiene el atrevimiento de decir, yo soy inocente. Y hay incluso en la justicia nuestra una idea o un concepto que es legal y normatizado que dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, la famosa presunción de inocencia. Es decir, se presume de la inocencia de todos hasta que sean vencidos en juicio. La Biblia dice todo lo contrario. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay uno que sea inocente. No hay uno que sea impecable, impoluto, puro, inmaculado. No lo hay. Todos somos pecadores. Todos somos terriblemente pecadores, rebeldes, conscientes, obstinados, deliberadamente obramos contra Dios. Por eso no se te ocurra decir que tú u otro o alguien es inocente porque no lo es. Eso es lo que Santiago nos quiere decir en primer lugar. Cuando alguno es tentado, es decir, hay la posibilidad de que todos seamos tentados. Tenemos el riesgo, somos susceptibles, somos vulnerables a la tentación. Todos en algún momento de nuestra vida somos tentados, enfrentamos tentación. Y cuando eso suceda, no vayas a decir, ¿y por qué a mí si yo soy inocente? Cuando venga la tentación, lo que tú tienes que decir es, mi corazón es engañoso, tengo deseos desordenados, tengo deseos e intenciones malvadas, y yo quiero buscar y caer en esa tentación porque yo mismo la alimento y porque surge de mi propio corazón. Cuando alguien es tentado, no diga que es inocente, porque Dios no pone tentaciones, porque la tentación es común a los seres humanos y porque todos los seres humanos no solamente somos tentados, sino que alimentamos la tentación y preparamos el camino para ella, como diciendo, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero conseguir.
No pensemos eso. Miremos algunos textos bíblicos. Primera de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única manera para poder enfrentar la tentación, que es un recurso que tenemos los cristianos, es la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, es solo a través de la obra de la regeneración, solo a través de la obra de Cristo puesta a la cuenta del creyente que tenemos victoria, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la vida pasada es la vida sin Cristo y la vida presente es la vida con Cristo que nos garantiza y nos da victoria. Ahora, eso no significa que no haya tentación. Incluso Jesús fue tentado siendo el Hijo de Dios.